En este tutorial vamos a presentar la hoja de cálculo que brinda Google. Nosotros nos encontramos con una cuadrícula que podemos visualizar columnas, también podemos visualizar filas y podemos observar que la intersección de una columna con una fila en este programa se lo denomina celda. Entonces, hablamos de columnas, hablamos de fila y la intersección entre una columna y una fila es una celda. También podría marcar un conjunto de celdas y a este conjunto de celdas se lo denomina rango. Una planilla en la hoja de cálculo está determinada por estos elementos, ¿sí? Y fíjense que acá abajo dice hoja 1, pero una planilla puede contener varias hojas, porque hay veces que el bagaje de información que quiero ingresar es demasiada y me conviene particionarla en varias hojas. Si ustedes hacen clic en el signo más, van a ver que pueden ingresar la cantidad de hojas que deseen, manteniendo el contenido de cada una. También podrían duplicarla, podrían eliminarla, ¿sí? Pero siempre conviene que la hoja tenga el nombre, ¿sí? La identifique un nombre que representa el contenido de esa hoja. ¿Cómo hago eso? Toco doble clic y le coloco el nombre que deseo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene trabajar en una hoja de datos? Es como pensar en que puedo ingresar datos y manipularlos, ¿sí? Por ejemplo, en el área contable, ingresar valores, números y manipular esa información, que lo vamos a ir viendo más adelante. Acá en esta primera hoja nosotros vimos los elementos que constituyen una planilla de cálculo. Pero como todo programa, tiene herramientas y las herramientas las voy a visualizar en la parte superior. Algunas herramientas son las mismas que están aprendiendo ahora en procesador de texto, en la edición de un documento. Entonces son herramientas que las pueden transferir sin ninguna dificultad a cualquier otro programa. Y la hoja de cálculo tiene fórmulas, ¿sí? Y es específico de este programa. Entonces vamos a encontrar herramientas que son propias de una hoja de cálculo. En los primeros ejercicios, a ustedes se les solicita que armen una tabla y que esa tabla le den formato. ¿Qué implica darle formato a esa tabla? Supónganse que yo tengo un listado de alumnos, ¿no? Entonces yo tengo el listado de alumnos, tengo apellido, tengo nombre, ¿sí? Por ejemplo, quiero poner las notas que este alumno tuvo. Nota 1, nota 2 y nota 3. Ese sería como el encabezado de mi tabla.
porque después debajo de apellido van a aparecer todo el listado de alumnos. Yo puedo dejar mi planilla así, porque veo divididos, ¿sí? En cuadrícula, con una línea gris clara, pero quiero contarles que si yo imprimo, esas líneas no se ven. Esas líneas están ahí para orientarme a mí en la ubicación de los datos que voy ingresando. Pero si yo quiero, ¿sí?, que esas líneas aparezcan, las tengo que hacer visibles colocando bordes. ¿Ven? Si yo le coloco bordes, ahí le coloco los bordes negros. Pero vamos a trabajar un poco, ¿no? Porque parecería que el listado de alumnos me ocupa la celda A1 y B1, pero en realidad es el título de la tabla. Entonces yo puedo empezar a jugar con todas las opciones que me brinda, ¿sí?, los diferentes menús. Entonces, por ejemplo, yo les digo, el listado de alumnos ocupa todas estas celdas. Entonces, cuando yo marco las celdas, me fijo si tocando el botón derecho tengo alguna de las opciones que me permita a mí combinar y centrar. Si yo esa opción no la tengo, entonces voy a ver si en formato, ¿sí?, me permite combinar celdas. Y fíjense que en la función formato yo tengo combinar celdas. Y digo combinar todas las que marqué. Y fíjense que lo combinó. Y después le empiezo a dar otros formatos para que visiblemente yo pueda saber de qué se trata mi planilla. El impacto visual que produce una planilla en el primer momento que la veo es importantísima. Primero desde la estética, pero en segundo lugar es que yo al leer los datos, y esto quizás es lo más importante, sepa de qué se trata esa planilla. Por eso a veces los títulos dicen centralizarlos, pero ¿por qué centralizarlos? Y centralizarlos porque, bueno, ese título corresponde a todo el ancho de la tabla que contiene datos. Entonces, para poder centralizar ese título, si nosotros fuéramos a formato, fíjense que puedo ir leyendo cada una de estas opciones a ver si me permite, ¿sí?, colocar como título. Colocar como título es que esté centralizado en esa tabla, porque ahora está alineado a la izquierda. Pero si yo voy formato alinear, voy a ver que tengo centro. Y lo centré. Y a lo mejor, como esto está diferenciado, yo puedo aplicar un relleno a esa celda de algún color que me agrade. Recuerden que cuando utilizo colores, ¿sí?, en general uno utiliza colores pasteles. Fíjense que el Windows está desarrollado en tonalidades de azul. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque son colores que son, en primer lugar, no son dañinos a la vista, porque colores flúor me estaría molestando mirar una tabla. Y en segundo, ¿sí?, estéticamente quedan mucho mejor. Entonces lo pueden determinar de ahí. Si a ustedes les parece que el contraste de este color con la fuente no es agradable, yo puedo venir al color de la fuente y lo puedo modificar por el color que quieran. Por ejemplo, ahí elegí un color que realmente no se puede visualizar. Si a mí este color me agrada, fíjense que le puedo aplicar negrita, puedo aplicarle letra cursiva o itálica que inclina hacia la derecha,
¿sí? Y le doy un formato a la tabla. Si yo ahora quisiera que todos estos títulos estuvieran centrados, ya lo sabemos hacer. Marco, voy a formato, me fijo alineación y coloco en el centro. Lo mismo le podría poner color y le podría poner, ¿sí?, estilo de la fuente. Cuando yo tengo ingresados los datos, yo por ejemplo voy a ingresar un apellido, voy a ingresar un nombre y voy a poner las notas que Sandra obtuvo en la cursada de alguna materia. En general, como docente, si yo tengo las notas de una persona, rápidamente utilizando planilla, yo voy a poder obtener, ¿sí?, el promedio de esta persona. Con lo que nosotros conocemos hasta ahora, si yo tengo las notas que obtuve en una materia, yo sé que esas notas las tendría que sumar y dividirlas por la cantidad de calificaciones que tengo. Entonces acá se presenta que yo tendría que obtener la suma de las notas y después obtener el promedio. Si yo quisiera obtener la suma de estas notas, yo voy a tener que utilizar una fórmula, ¿sí? En la calculadora nosotros la encendemos y colocamos los números. Pero es verdad que en la calculadora no escribimos textos, escribimos solamente números y tienen operadores de los cuales nos permiten manipular esos números. Bueno, ¿cómo hago yo la suma en esta planilla? Para indicarle a la planilla que va a tener que hacer alguna operación entre números o textos, yo voy a poner el símbolo igual, ¿sí? Se encuentra arriba del número 0. Poner el número igual implica que le estoy pidiendo a la planilla que calcule algo. ¿Y cómo hago? ¿Tengo que acordarme los cientos de fórmulas que el Excel tiene? No. Tengo que acudir, ¿sí?, a mi lógica. Y yo igual, si quiero sumar, y puse el signo igual para aplicar una fórmula, y empiezo a escribir suma a ver qué pasa. Y fíjense que se empieza a desplegar un menú de todas las funciones que empiezan con S. Entonces, bueno, acá encuentro suma. Las demás vienen acompañados con otros parámetros que quizás lo veamos más adelante. Yo hago clic en suma y ahí se despliega debajo cuál es el formato de la función suma y un ejemplo, ¿sí? Y está bueno que leamos este ejemplo, pero me dice, marque los valores que quiere sumar. Bueno, los valores que yo quiero sumar son estos. Cuando termino de sumar, cierro el paréntesis. Fíjense que marcó desde C3 a E3. Y nosotros habíamos visto que un conjunto de celdas hace un ratito era un rango. ¿Y cómo determina un rango acá el programa? Pone el nombre de la primer celda, 2 puntos y el nombre de la última celda, en este caso que queremos sumar. Esto implica que siempre tengo que tener en cuenta el primer valor y el último. Cuando eso está marcado, ¿sí?, cierro el paréntesis y toco Enter. La suma de estos números dio 25. Y esto es cierto. Supónganse que acá yo tengo más alumnos, ¿no es cierto? Y los alumnos obtuvieron diferentes notas, que ahora voy a ingresar algunas.
Entonces, ingreso las calificaciones de mis alumnos. Este que lo puse mal, ¿ven? Lo puedo mover. Entonces no tengo que estar borrando y escribiendo. Y supónganse, estas calificaciones se obtuvieron en estas otras. Cuando ingresamos en esas otras celdas, cuando ingresamos todos los valores, ¿sí? Ustedes me preguntarán a mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Uno por uno la suma? Bueno, si yo esto lo tuviera en una hoja cuadriculada, por supuesto yo iría haciendo el cálculo mentalmente o con la calculadora y lo iría poniendo. Estas son las grandes bondades que tiene una hoja de cálculo. Fíjense que acá figura el número 25, pero en la barra de fórmulas aparece la fórmula que yo escribí. ¿Y cómo hago ahora para que automáticamente obtener la suma de todas estas notas? En esta celda, que es la que está marcada, aparece un nodo azul. Y yo podría tomar ese nodo, ¿sí? Tomar el nodo y bajarlo. Y fíjese lo que hace. No se repitió el 25 en cada celda. Lo que hizo es ubicar esta fórmula en cada uno de estos lugares. Acá dice suma C3E3. Si yo me posiciono en la celda de abajo, tengo suma C4E4. Entonces lo que hizo fue sumar estos valores y así sucesivamente. Esto es fantástico, porque si tengo una planilla con 100 alumnos, ¿sí? Extendiendo del nodo de la primer fórmula, la traslada y la obtiene en cada celda. Si yo tengo esta misma situación, en vez de arrastrar, yo podría posicionar el cursor en ese nodo que se transforma en una cruz y hago doble clic. Y automáticamente va a completar todas las celdas hasta que haya datos. Bien, yo lo sumé. Y antes habíamos dicho que todos sabíamos que si yo quiero calcular un promedio, sumo las notas y la divido por la cantidad que son. En este caso, ¿cuántas notas tengo? 3. Entonces, para que se transforme otra vez la planilla como si fuera una calculadora y obtenga datos, voy a poner el igual. ¿Y ahora qué tengo que dividir? ¿Qué quiero dividir? 25 en este caso, dividido la cantidad de notas que son. ¿Cuántas notas son? 3. Dividido 3. Presiono Enter y obtengo el primer promedio. ¿Sí? Y fíjense una cosa. A nosotros nunca nos dijeron tu promedio en una materia es 8, 33, 33, 33. En general tienen 2 decimales. Y también en general se aproximan, ¿no? Se sube o se baja. En este caso vamos a dejarle 2 decimales. ¿Desde dónde? Desde acá. Disminuyo la cantidad de decimales. Y si quiero lo dejo en número entero. Pero si me piden con 2 decimales, lo pongo acá. ¿Es necesario realizar esta fórmula en cada una de las celdas? No. ¿Por qué? Porque aprendimos a escribir una fórmula y copiarla. Entonces, obtengo el promedio de cada alumno. En los ejercicios que ustedes tienen, también les va a aparecer, ¿sí? Les va a aparecer que resten
y que multipliquen. Bien, si yo tengo dos números y a esos dos números, ¿sí?, ubicados en diferentes celdas, me piden que a esos números los reste. ¿Cómo tengo la resta? En esta planilla y en cualquier planilla, el símbolo de resta es el que nosotros conocemos, que es el guión, que representa matemáticamente menos. Entonces voy a decir igual, porque voy a escribir el igual porque quiero que calculen, marco el primer valor del teclado, toco la tecla que dice menos, hago clic en la otra celda y ahí los va a restar. Acuérdense que siempre ustedes, si hacen clic en una celda, en la barra de fórmula, se van a dar cuenta si ese valor lo ingresaron o lo calcularon. Y fíjense que si yo hago clic en el 22, lo calculé, no lo ingresé. Bueno, nos faltaría ver, vimos suma, división, y supónganse que yo tengo dos valores y estos dos valores los quiero multiplicar. Nosotros el signo por matemáticamente los conocemos como una X minúscula. Quienes utilizan la calculadora ya les aparece como un asterisco. Bueno, acá en la planilla, en la hoja de cálculo, también nos va a aparecer con un asterisco. Entonces yo voy a decir, calcula 78 por 44. Presiono Enter y acá tengo un valor, que es el resultado de multiplicar 78 por 48. Pero si yo hago clic en este valor, en la barra de fórmulas, no, veo, ¿sí?, una operación que yo estuve eligiendo celdas para poder trabajar. Bueno, acá vimos suma, promedio, resta, multiplicar. Vimos la importancia del documento, que puedo generar un valor y puedo ingresar una fórmula y hacerla transferible a otras celdas.